Buenas tardes, queridos amigos de la diócesis de Estelí, en Nicaragua, especialmente a todos los jóvenes de la pastoral juvenil. Primero me presento, soy el padre Antonio Carpena, de Murcia, en España, diócesis de Cartagena. Y me han pedido que si podía haceros una breve charla, un breve comentario sobre un chico joven que acaba de ser beatificado por la Iglesia, un joven italiano de verdad que irradia santidad y su testimonio es brutal y que nos puede ayudar también en nuestra vida cristiana. Estamos hablando de Carlo Acutis en italiano. Y me lo han pedido yo con mucho gusto. Como trabajo en Radio María España, tengo un programa, El Dios de cada día, me pidieron poder hacer este comentario. Y yo con mucho cariño, pues me dirijo a vosotros, tierra hermana, Nicaragua, tierra hermosa. Estamos pidiendo desde España muchísimo por todos ustedes, en la situación en la que viven, en la complejidad política. Tengan mucho ánimo, oramos por ustedes. Somos la misma Iglesia, la comunión de los santos está más que nunca unida entre todos. Mirad, Carlo Acutis era un niño, un joven, un niño en edad, que murió con 15 años, pero tenía una mentalidad de una persona adulta, una persona súper preparada. Carlo Acutis nació en el año 1991. Hoy día, si viviera, tendría 29 años, así que es un santo contemporáneo, es un santo de nuestra época. A veces creemos que esto de la santidad nos pilla muy lejos, que es para superhéroes, para supermanes, para Batman, para todo lo que vemos en las películas, pero no. El Señor llama a la gente sencilla, a la gente oculta, a la gente pues que a los ojos del mundo no vale, para mostrar que Él es el que obra. Y nos disponemos a hablar de este chico, Carlo Acutis, para que Él nos inspire, nos ayude pues en nuestro caminar cristiano, porque la santidad no tiene época, ni la santidad tiene estado. La santidad no es solamente para curas, religiosos, monjas, sacerdotes, obispos, sino es para niños, para casados, para cualquier estado, y la santidad tampoco tiene edad. Y Carlo Acutis es un ejemplo claro de ello para nuestra vida. Por eso, queridos amigos de la diócesis de Estelí, en Nicaragua, Carlo Acutis nació en el año 91 y murió en el año 2006. Hace prácticamente poquito. Acaba de ser beatificado en la ciudad de Asís, donde está enterrado el gran San Francisco. Sé que muchos de vosotros jóvenes que nos estáis escuchando en estos momentos, pues sois de esa parroquia, de la parroquia de San Francisco de Estelí. Un saludo grande, bendiciones, que Dios les bendiga. Mira, vamos a entrar un poquito en materia, que sea este encuentro ágil y que sea interesante y no aburrido. Carlo Acutis, tenemos mucha información en internet, vídeos, documentales, escritos, para poder ampliar información. De verdad se te ponen los pelos de punta, incluso se te pone un nudo en la garganta de decir qué grande es el Señor, cómo obra, cómo actúa, y sobre todo a través de la cruz y del sufrimiento. No es la primera vez que el Señor llama a la santidad a niños. Recordad Santo Domingo Sabio, con el contacto que tuvo con San Juan Bosco. Recordad también a Santa Bernadette en Subirús, en Francia, en Lourdes. A los pastorcitos de Fátima, Jacinta y Francisco. Y así, por tantos lugares y situaciones, el Señor llama al seguimiento claro, perfecto, nítido. También me acuerdo ahora de Santa María Goretti, también otra niña santa, y así muchísimos. Pues Carlo Acutis nació, como decía, en Inglaterra. Él era italiano, pero nació en Inglaterra. Pero al poquito tiempo de nacer con sus padres, se fue a Milán, de donde eran originarios.
Y era de una familia, pues de esos que se dicen católicos, cristianos, pero por cultura, por quedar bien, no por convicción, no porque practicaran la fe cristiana, no porque fueran a misa, no porque oraran, no porque cumplían los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, sino porque un día fueron bautizados, pero ahí se apagó la llama y no continuaron alimentando esa semilla para que fuera creciendo, robusteciéndose, madurando y dando fruto. Y Carlo Acutis, este niño, pues fue un prodigio, fue un terremoto, fue un huracán, primero para su familia, para que su padre, para que su madre, para los que le rodeaban, se convirtieran, viendo cómo el Señor obra grandes maravillas. Tuvo la suerte, Carlo Acutis, bueno, él era de una familia acomodada, no le faltaba de nada, tenía de todo, pero claro, a esa familia le faltaba lo más importante, era pobre espiritualmente, le faltaba la fe que nos hace pues vivir aguerridos, nos hace vivir en esperanza ante cualquier acontecimiento de cruz o cualquier situación que acontezca en nuestra vida. Podemos perderlo todo, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Podemos tenerlo todo en este mundo, que si no tenemos a Dios, somos unos pobres desgraciados. Por eso, Carlo fue creciendo y tuvo una institutriz, tuvo pues una chica católica, pues pagada por sus padres, que le ayudaba en la casa, pues a hacer los deberes, pues limpiaba, hacía la comida, estaba trabajando en la casa. Y ella fue la que poquito a poquito, gota a gota, fue calando en el corazón de Carlo Acutis porque lo fue evangelizando y le fue hablando del cielo, de Jesús, de nuestra Madre María la Virgen. Y poco a poco Carlo fue creciendo con ese interrogante dentro de él, decir, oye, esto es interesante, esto me está tocando la fibra, oye, yo quiero saber más, yo quisiera saborear, experimentar, ampliar este conocimiento, yo quisiera pues tener esa felicidad, tener pues esa visión tan amplia pues que tuvieron los santos, que tuvieron Jesús, que tuvieron María, que tuvieron los apóstoles. Y así fue como el Señor se sirve de las cosas más insignificantes, de una pobre mujer que trabajaba en la casa de Carlo Acutis, para que en él se despertara la fe. Desde muy pequeñito, que a veces podemos decir, bueno, una persona tan pequeñita a lo mejor está fantaseando, y a lo mejor son juegos de niño y se le pasará rápido con el paso del tiempo, pero no. Poco a poco se fue afianzando ese deseo de conocer a Cristo, de conocer a María, de ir deseando dentro de sí pues algo mucho más grande, el cielo aquí en la tierra. Y así fue como sorprendió una decisión de Carlo a sus padres. Y es que, muy jovencito, antes de tiempo, cuando ni sabía ni leer ni escribir todavía, le dijo a sus padres, mira, yo quiero recibir la primera comunión. Y dijeron, pero ¿cómo puede ser? Si eres todavía pequeño, si apenas tienes 7 años, si hay que empezar una preparación catequética, si hay que ir madurando en una serie de conocimientos para que cuando los alcances pues puedas recibir este gran sacramento. Y entonces pidieron un favor los padres para intentar, pues yo qué sé, darle gusto a su hijo en este deseo que tenía en su interior a un sacerdote que en su momento fue secretario del Papa Pablo VI. Y le dijeron, mira, este niño está preparado, tiene un amor muy grande por el Señor, ha recibido una catequesis en el hogar a su estilo y a su modo de la mujer que vive con nosotros y le gustaría recibir la primera comunión. Nada más que este sacerdote escuchó pues cómo hablaba, cómo
desprendía ese amor por Dios, cómo se lo sabía casi todo, dijo ese sacerdote, mira, no perdamos el tiempo, no hace falta esperar más tiempo, vamos a darle esa primera comunión. Y fue un regalo muy grande, pues para Carlo poder recibir a esa edad, a los 7 años, esa primera comunión. Y también pronto, muy pronto, recibir también el sacramento de la confirmación. Él, poquito a poquito, se dio cuenta de qué grande es la Eucaristía. Él tiene una frase muy célebre, Carlo Acutis. Él dicen que es el patrón de los que usan Internet y que es también un santo youtubers, porque él evangelizó no a través de la presencia física con las personas, también lo hizo, pero por lo que se le destaca es por su desparpajo con las redes sociales, con YouTube y con los ordenadores. Dicen de él que desde muy pequeña edad se compraba los libros que usan los universitarios que estudian informática en la universidad. Así que tenía un conocimiento amplio y verdadero en su afán de evangelizar y de llegar a todos los lugares de la tierra. Después hablaremos un poquito cómo su mensaje y su persona pues ha llegado a los 5 continentes, a través también de las redes del Internet, que tiene sus peligros, pero también tiene sus cosas buenas, si se utiliza con prudencia, con sabiduría y con buen conocimiento. Pues Carlo Acutis decía una frase célebre que ha pasado a la posteridad, y es que decía que la Eucaristía es el sacramento, es la vía, es la autopista por la cual vamos todos al cielo, vamos todos al encuentro con el Señor. Y es verdad, un niño pequeño que intentaba ir a misa todos los días. Y siempre estaba dando la tabarra, siempre estaba dando el follón a sus padres, tenemos que ir a misa, tenemos que ir a misa. Y sus padres intentaban, en la medida de lo posible, llevarle. Su padre no lo comprendía nada, decía, oye, alguien le ha lavado la cabeza a este pobre niño, que no es normal que a su edad diga que quiere ir a misa cuando la mayoría de los jóvenes y de la gente se aburre, dice que es una tontería, que esto no vale para nada. Pero no, Carlo Acutis bebía de la Eucaristía, su fe, su esperanza, su sabiduría, su fuerza para después llegar a todas las personas, salía del encuentro personal con Jesucristo, en la Eucaristía, en el sagrario, en la adoración, que lo hacía frecuentemente. Y cuando no podían llevarle sus padres, era un chico muy inteligente y se las ingenió de la mejor de las maneras. Y es que trabajaba en la casa también, además de la otra chica que hemos dicho antes, que era como la que se encargaba de las cosas de la casa, de la limpieza, de la comida, de ayudar al niño, a Carlo, había otro hombre que era indio, no era ni católico, no era ni cristiano, y ayudaba a sus padres en ciertas tareas, y entonces pues se las ingenió para que este hombre le acompañara a misa, y así poder asistir todos los días. Y ese fue el primer milagro que obró Carlo Acutis, y es que en esas conversaciones que iban hacia la parroquia, hacia la iglesia, poco a poco fue tocando el corazón de este hombre indio, y de tan altura conversación, este hombre dijo, oye, yo quiero experimentar, yo quiero saber, yo quiero de verdad pues comprender esto que me está diciendo este hombre, este niño, estas cosas tan grandes, que si son verdad es algo maravilloso y estupendo. Y decidió bautizarse para poder recibir su primera comunión. Carlo Acutis era un chico normal y corriente, era un chico como vosotros, que me estáis escuchando, le gustaba el fútbol, lo practicaba con sus compañeros, con sus amigos, le gustaba la lectura. Le gustaba también mucho jugar a los videojuegos, a la PlayStation. Y sobre todo era un chico que no se avergonzaba de lo que era católico, que era practicante, que iba a misa, que rezaba, y no lo ocultaba.
Iba al cole, al colegio, y a sus compañeros lo primero que tenía era pues palabras de Jesús para que ellos lo conocieran, lo siguieran y experimentaran aquello que él también estaba experimentando y que le había cambiado la vida y que de lo que era tan feliz, y no quería guardárselo para sí solo, quería que los demás también pudieran compartir esas mismas experiencias. Y solamente hablaba del Señor, de la Virgen, de los santos, de la Eucaristía. Era un gran apologeta, un gran defensor de la fe. Y además, un gran amante de la Eucaristía, era también un gran amante de la Santísima Virgen María. Y era un chico que para su edad rezaba el rosario todos los días. Y es que empezó él también a estudiar por su cuenta, y estudió la vida de Santa Bernardita, Subirús, en Lourdes, pero también la vida de Santa Jacinta y de San Francisco Marto, en Fátima. Y él, leyendo, escuchó pues que Nuestra Señora, la Virgen, le dijo a Francisco que si se quería salvar, que si quería ir al cielo, que si quería hacer mucho bien en la tierra, tendría que rezar el Santo Rosario. Y Carlo, el beato Carlo Acutis, decía, madre mía, si un gran santo como es Francisco, San Francisco Marto, pues tuvo que hacer esas cosas, cuánto menos yo, que no le llego a la altura de los zapatos, pero no, eran de la misma masa, ¿eh? Estaban tocados por el mismo maestro, el Señor, que tocó sus corazones, y era un gran amante del rosario, que lo tenía siempre atado a su muñeca y que lo rezaba constantemente. Por eso era un hombre valiente, poderoso, fuerte, y que tenía palabras muy adultas, y de un hombre de una profunda fe y de un encuentro profundo, cercano e íntimo con el Señor, y que nos invita también a nosotros a vivir de esa manera. Decía también Carlo Acutis que había que conocer a Jesucristo en toda su profundidad. Y él, como patrón también del Internet, pues intentó darlo a conocer por el mundo entero. ¿Y sabéis qué hizo? Hizo como una muestra, como una exposición de todos los milagros eucarísticos que existen en el mundo entero, y cómo el Señor se había manifestado en diferentes situaciones, lugares, momentos, a las personas, que Él estaba presente y real en el sacramento de la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, en un trocito de pan pequeño, en una gotita de vino. Ahí estaba todo el Señor. No era una representación, no era un simbolismo, era el mismo Cristo. Por eso cuentan que sus padres le quisieron regalar un viaje, una peregrinación a Tierra Santa para conocer los santos lugares donde Jesús había pisado, respirado, haciendo milagros, donde Jesús había vivido, y que nos narran los evangelios. Y para la sorpresa de sus padres, lo rechazó y le dijo a sus padres, no, allí estuvo Jesús. Pero ¿dónde está hoy Jesús? Jesús está en cada iglesia, en cada sagrario, en cada tabernáculo, y que muchas veces no es visitado. Y él decía que tenía a Jesús muy cerca de él, y entraba todos los días a muchas iglesias, y se pasaba horas orando y rezando ante el sagrario, abriendo su corazón. Decía que somos más afortunados que los apóstoles, porque a Jesús lo tenemos siempre aquí con nosotros, siempre, siempre, siempre. ¿Verdad? Que un hombre, un chico maravilloso. Yo a veces tiemblo al hablar de él porque no soy quien. Hay muchas gentes que mejor podrían hablar, pero es un hombre, pues un chico que tiene que despertar en nosotros ese celo, ese amor por el Señor. Carlo Acutis, muy jovencito, apenas antes de morir, un par de meses antes, sabéis que le diagnosticaron una leucemia,
un cáncer en la sangre. Además era el estadio de la más difícil, más complicado. Era prácticamente incurable. Le dijeron a sus padres que le daban días de vida. Duró 2 meses prácticamente desde que le diagnosticaron la enfermedad. Y sabéis que Carlo no lo vivió con rebeldía. No miró al cielo y dijo: Señor, ¿por qué permites esto? Yo que soy joven, yo que tengo 16 años, o 15, perdón, que me queda toda una vida por vivir, que a lo mejor tenía en mi pensamiento los planes de ser sacerdote o de consagrarme a Dios, o tenía los planes de encontrar una chica, de casarme y formar una familia cristiana, tener unos hijos, tener un trabajo y desempeñarme pues en el ambiente normal que cualquier chico que va creciendo lo va haciendo. Pero no, lo aceptó con mucha simplicidad, con mucha mansedumbre, con mucha entereza, e incluso él predijo su muerte. Unos meses antes dijo que él estaba llamado a morir. Y es verdad, cuando lo dice Jesús en los evangelios, el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Y anda que no dio fruto este chico joven, Carlo Acutis, porque revolucionó al mundo entero. Después de su muerte, cuando se conoció su vida, era un chico generoso. Mira, antes os he dicho que vivía en una familia acomodada y que tenía de todo, pero él siempre vivía en la pobreza, con lo justo, con lo necesario. No quería excesos, quería vivir como San Francisco, por eso se quiso enterrar en Asís, y ahí está su cuerpo incorrupto. Algunas gracias que el Señor concede a algunos santos para hacer ver que son personas extraordinarias y que la corrupción no les abarca y no les afecta, que son personas de verdad puras y son personas excelentes a los ojos del mundo entero y de Dios, porque Dios ha obrado en ellos maravillas. Y Carlo, siempre que podía, salía y ayudaba a los pobres, a los enfermos, a los desamparados. Incluso con el dinerillo que le dieron en su cumple, no me acuerdo en qué cumpleaños fue, pero en uno de ellos, ¿sabéis qué hizo? Compró un saco de dormir y se lo dio a un transeúnte que vivía en la calle, sin nada. Otras veces les llevaba comida. Otras veces iba por la calle y le dejó a un pobre vagabundo, le dejó sus zapatos y se fue descalzo a casa, sin nada. Por eso el día de su muerte, el día que fue su funeral en Italia, la iglesia estaba a rebosar, no cabía la gente. Y la mayoría de la gente eran personas que ni sus padres conocían. Vino gente de todo el mundo, incluso los pobres, los transeúntes, los vagabundos, todas aquellas personas a las que Carlo había ayudado. Carlo de verdad fue un chico que supo llevar hasta las últimas consecuencias el Evangelio, lo encarnó de una manera perfecta, de una manera pues como el Señor nos llama a vivir en nuestra vida cristiana. Sabéis que Carlo también tiene varias frases lapidarias. Antes os he dicho que decía que la Eucaristía es la autopista que nos lleva hasta el cielo. También decía pues que el Señor nos crea a todos originales, únicos e irrepetibles, pero que muchos de nosotros nos morimos siendo fotocopias, que no tenemos que ser fotocopias de nadie, que tenemos que ser valientes, que no tenemos que parecernos a nadie de este mundo, solamente a Dios, y dejar que Él obre en nosotros maravillas, y de esa manera cumpliremos su obra de salvación en cada uno de nosotros y en los que nos rodean. También una de las frases que tenía Carlo era que, igual que un globo va soltando peso y lastre, esos globos de gas que van volando por el cielo y que sirven pues de transporte,
y que para poder subir arriba tienen que ir soltando peso y peso y peso, pues de igual manera los cristianos, nosotros tenemos que ir soltando poquito a poquito los pesos de nuestros pecados. ¿Sabéis que Carlo era un chico que además de ir constantemente a la Eucaristía y de rezar el rosario, era un chico que se confesaba frecuentemente? Os invito a confesaros. El Papa Benedicto XVI decía: Dios no te quita nada, te lo da todo. No tengamos miedo a acercarnos a Jesucristo. Su misericordia quiere derramarse sobre cada uno de nosotros de una manera sin igual. No tengamos miedo. El Señor quiere obrar maravillas, quiere hacernos santos, como a Carlo Acutis. Os invito a que, si tenéis la suerte de conocerlo más, que os metáis en internet, que tecleéis, y si tenéis la suerte de venir a Europa, a Italia, a Asís, de poder visitar su cuerpo y de encomendaros bajo su protección. Sabéis que uno de los milagros, el milagro que ha causado su beatificación el pasado 12 de octubre en Asís, fue la curación de un niño, y fue en el continente americano, fue en Brasil, y fue en Aparecida. Aquí tenemos la Virgen de Aparecida, que la vi, la compré cuando estuve en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, hace unos añitos. Y le tengo también mucho cariño y mucho aprecio a Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil. Pues allí había un chico que tenía una enfermedad intestinal del interior del cuerpo, que se iba complicando con muchas más cosas enrevesadas, y que no podía comer, cada cosa que comía la echaba después, también echaba sangre, y los médicos le dieron poquito tiempo de vida a este niño. Este niño fue a una misa allí, y dio la casualidad de que llevaron a aquella iglesia, a aquel templo, llevaron una reliquia de Carlo Acutis, y el sacerdote dio la bendición con el Señor y con la reliquia. Y en ese momento el abuelito del niño le dijo: pide lo que quieras. Y él le dijo: ¿y qué quieres que le pida, abuelito? Le dijo: pues pídele que te cures, que ya no eches lo que ingieres a la hora de comer. Y se lo pidió el niño con esa simplicidad, con ese ánimo, y quedó curado. Después hicieron diferentes análisis, estudios médicos, y se cercioró de que había quedado curado totalmente, y que era algo que se escapaba a la vista de la medicina, y que era algo inexplicable y que no se podía achacar a nada. Y se dieron cuenta de que fue un milagro por intercesión de este chico, de este gran santo, de este beato, de este niño. Carlo Acutis era un amante también de la naturaleza, un gran chico que, además de evangelizar por las redes, no tenía vergüenza ni ningún reparo. Iba con su bicicleta, iba a veces andando, iba como hacían los apóstoles en los evangelios. ¿Habéis escuchado que el Señor enviaba de dos en dos para que fueran de casa en casa predicando el evangelio con lo justo y anunciando el reino de Dios que había llegado? Y quien no les abría la puerta a los discípulos, se sacudían los zapatos, ni el polvo se querían llevar de allí. Pues Carlo Acutis era también el apóstol tocatimbres, porque él iba casa a casa, puerta a puerta, sin vergüenza, sin conocer a la gente, evangelizando, transmitiendo quién era Jesús, quién era este gran hombre que transformaba nuestra vida, nuestro corazón. Por eso, queridos amigos de la pastoral juvenil de la diócesis de Estelí, de Nicaragua, que ya conocemos otro santillo más, podemos encomendarnos a él. No hay edad para ser santo, no hay edad para enamorarse de Jesucristo, no hay edad para entregarle nuestra vida, no hay edad para estas cosas. Cuanto antes mejor.
A veces nos enredamos en tantas cosas y vamos relegando a Dios en nuestra escala de valores, y a veces este mundo nos enfrasca, nos enreda y nos damos cuenta de que no somos felices. Otra de las frases que tenía Carlo Acutis era que decía que quien alza la mirada hacia sí mismo vive triste, vive infeliz, vive vacío, pero aquel quien alza la mirada hacia lo alto, hacia Jesús, hacia el otro, vive lleno de esperanza, de felicidad. Porque dice la Escritura, dice en los Hechos de los Apóstoles, que escribió San Lucas, que hay más alegría en dar que en recibir. Pues, queridos amigos de la diócesis de Estelí, ha sido un placer poder dirigirme a vosotros, de poder presentaros un poquito por encima, de haber podido pues encender ese deseo, esa mecha de conocer un poquito más profundamente a este niño de 15 años, el beato Carlo Acutis, para que encienda en nosotros también ese deseo de conocer a Jesús, ese deseo de poner la mirada solamente en lo eterno, en lo trascendente, en lo que verdaderamente importa y vale y que es gratis, que el Señor nos lo da continuamente y que el Señor, a la vez que nos lo enseña, nos invita a compartirlo, a no guardárnoslo, como Carlo hizo con tantas personas y que después transformó el corazón de tantas personas que han conocido su historia, que han conocido su vida, que han conocido pues cómo vivió, cómo murió y que les hizo encontrarse también con Jesucristo. Sabéis que Carlo pudo recibir la unción de los enfermos, pudo morirse en paz y que pudo recibir la asistencia de un sacerdote, y que cuando estaba muriendo y sufriendo los dolores de esa enfermedad, oye, no se quejaba ni un momento. Estaba en el hospital y las enfermeras pues entraban a hablar con él y un poquito como a compadecerse. Y él mismo era quien con su enfermedad, con su entereza, en la situación en la que vivía, les evangelizaba. Y como decía antes, ante la cruz, ante una situación compleja, ante una situación en la que el corazón del ser humano a veces se revela y no entiende por qué me ocurre esto, él lo vivía con una sencillez tremenda y que hizo a muchos cuestionarse qué era lo que llevaba a este chico a vivir de esa manera, de esa forma. Y era el Espíritu Santo que se estaba derramando profundamente en el corazón de este gran chico, que decía: yo quiero ofrecer estos sufrimientos primero por la Iglesia. También decía por el Papa, en esos momentos era el Papa Benedicto XVI. También por los pecadores, pero también para que yo pueda ir al cielo directamente, no pase por el purgatorio. Eso ya sería una charla para otro momento, hablar del purgatorio, el cielo, el infierno, que es un poquito pues la escatología cristiana, que también sería buena que la conociéramos, que son los novísimos, que es a lo que el Señor nos llama el día de mañana. Somos inmortales, sí, nuestro cuerpo se deshace, muere, como el de Carlo Acutis, pero su alma es inmortal, su alma vale la sangre de Cristo. Él vive eternamente en el cielo y podemos encomendarnos a Él para que interceda por cada uno de nosotros. Y como Él hacía, con inmensidad de personas, de situaciones, pues vamos a encomendarnos bajo la protección de este gran santo, de Carlo. Tengo muchas cosas más en la cabeza de este chico, pero tampoco quiero extenderme ni aburriros. Me han dicho que más o menos la charla que tenga con vosotros sea de 30-35 minutos y quiero ser fiel al tiempo estipulado. Deciros que si queréis preguntarme alguna pregunta en concreto y queréis contactar conmigo, yo os puedo echar una mano en la medida de mi posibilidad, de mis limitaciones. Tengo las redes sociales, Twitter, @el
Carpena, Facebook, Antonio Carpena López, también el canal de YouTube, donde tengo también los programas de Radio María y muchas más cosas, que es Padre Antonio Carpena, y también el email, que es el Dios de cada día 34 con número @radiomaria.es. Pues queridos jóvenes de la diócesis de Estelí, en Nicaragua, y también los que nos hayan seguido por las redes sociales de otros lugares, recen por mí, para que pueda ser fiel a la vocación a la que el Señor me llama, que estas palabras puedan ser una ayuda para vosotros. Si no lo son, pues borrarlas, no pasa nada. Lo importante es que sigáis al Señor, Él es el único importante, que seamos instrumento, que seamos puente para que la gente se enamore del Señor, que hagamos atractivo su mensaje, que seamos valientes, que le demos una patada, un puñetazo al demonio que intenta robar de nuestra alma y de nuestra vida y de nuestro corazón pues tantos designios de amor que el Señor tiene para nosotros, y como es el padre de la mentira, intenta siempre enmascararlo de la mejor manera, se disfraza para que intentemos sucumbir y le demos la espalda a Dios. Si le damos la espalda a Dios estamos acabados, de verdad, os lo digo porque yo muchas veces antes de ser sacerdote le he dado la espalda a Dios y no he sido feliz. Así que ánimo, entreguen su vida con generosidad, no tengan miedo, denle todo a Él y Él les devolverá mucho más de lo que le dan, el 100 por 1. Él es el todo con mayúsculas, el mundo te ofrecerá el todo con minúsculas, y un todo caduco, y un todo a cambio de algo, y que nunca saciará los anhelos de vuestro corazón. Pues ánimo, amigos, no les conozco, pero rezo también por ustedes, por su bello país, defiendan la fe con valentía, con orgullo, con celo, y que sean santos. Si no somos santos, estamos perdiendo el tiempo, no hacemos nada. Es verdad que a veces nos vemos los pecados, vemos nuestras fragilidades, nos vemos por dentro y decimos, pero Señor, ¿cómo voy a ser santo yo? ¿Cómo voy a ser santo? Si has visto del barro del que estoy hecho, si es que me levanto por la mañana y ya la he hecho 80 veces, si es que no hago ni una buena. Tranquilo, el Señor te ha creado, el Señor te conoce, el Señor sabe cómo eres y a pesar de eso ha dado la vida por ti. Él te llama. El santo no es el que permanece lamentándose en el barro. El santo es el que se levanta, el que pide perdón, el que se humilla y el que abre su corazón para que el Señor obre en él maravillas. Fijaros tantos santos. San Pablo, un asesino. San Agustín, era un pendenciero antes de su conversión. Pues ánimo, hermanos, ánimo. No me quiero enrollar demasiado, que me enrollo como las persianas. Bueno, recen por mí, mucho ánimo, y que este santo, este beato, Carlo Acutis, que tiene la Iglesia en su santoral, pues que interceda por cada uno de nosotros, que evangelicemos a la juventud. Es muy hermosa esa tarea que tienen ahora en la pastoral juvenil. Dice el Papa Francisco que los jóvenes evangelizan a los jóvenes. Y es una tarea apasionante. No quitada de dificultades, porque hay dificultades, porque vivimos en el siglo XXI. Y a veces tendremos rechazos, insultos, confrontaciones, pero el Señor ha vencido. El Señor está resucitado. No tengamos miedo de ser valientes, de seguir adelante. Él no tuvo reparo en subir a la cruz. Subamos también a la nuestra y ya sabéis, evangelicen, no sean ociosos, no se queden mirándose al ombligo, sino salgan de ustedes mismos y salgan al mundo entero. A veces creerán que lo que han dicho, que lo que han plantado, que lo que han predicado a lo mejor no ha dado fruto. Sí ha dado fruto. Lo que ustedes recogen ahora lo plantaron otros antes. Y lo que ustedes están plantando ahora lo recogerán otros después. Ánimo, hermanos. Mis bendiciones y que Dios les bendiga. Un abrazo grande. Hasta luego.